Bien. Bueno, entonces, última clase del último tema. Se nos acaba, no hay más nada que enseñarles, ya saben, supongamos, ya saben, todo lo que corresponde al programa de introducción a la física. ¿Sí? Bueno, última clase. ¿Qué es lo que vemos hoy? Este es un tema corto, hidrostática, pero que tiene sus complejidades conceptuales, así que no se convenzan en que es sumamente simple, no es tan así. Sobre todo lo que vamos a ver hoy, la última parte de la clase de hoy, flotación y principio de Arquímedes, tiene su complejidad, así que hay que darle un poquito de cariño. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos hoy? Presión en una columna de fluido, que algo lo habíamos visto terminando la clase anterior, flotación y principio de Arquímedes. ¿Sí? Y acá les dejo, esta es una foto, no es un render, es una foto real de un aparatito. Fíjense que es un aparato que tiene 4 vasos, ¿bien? En los cuales se colocó un líquido con un colorante para que se vea bien, probablemente sea agua o sea alcohol. ¿Bien? Fíjense que tiene algo interesante, y es que la forma de cada uno de los 4 vasos es distinta. ¿Bien? Pero, si nos fijamos bien, la altura de la columna del líquido coloreado en cada uno de los vasos es la misma. ¿Sí? Esto nos da directa relación con el primer tema de hoy, que es medio que justo había sido lo último de la clase pasada, que es presión en una columna de fluido. ¿Sí? Tiene algo de sentido, conociendo un poquito el tema, de que la altura de las columnas sean igual, independientemente de la forma de la columna. ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo líquido, ¿sí? Podemos suponer en principio que este líquido es incompresible, y sabemos que tanto este vasito como este y este también están abiertos al aire, ¿sí? Entonces la presión externa al fluido que está actuando en cada una de las superficies de nivel, acuérdense que la superficie de nivel es básicamente el borde donde termina el líquido, ¿sí? Está actuando la misma presión en cada uno de los 3 casos. ¿Cuál es la presión? La presión del aire que está por fuera, la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, no es casualidad que esto esté pasando. ¿Sí? Cada uno de los vasos, independientemente de su forma, lleguen hasta la misma altura en la columna de líquido. ¿Bien? Bueno, habíamos dicho en la última clase, habíamos definido lo que era un fluido incompresible. Habíamos mencionado que un fluido incompresible era un fluido que tiene densidad constante, la densidad no cambia. ¿Sí? Entonces, también habíamos dicho que podemos pensar que es un fluido que no se puede comprimir. ¿Sí? Eso es lo que significa incompresible. Bajo la suposición de que nuestro fluido es incompresible, habíamos enunciado el principio de Pascal, ¿sí? Que nos permitía encontrar a niveles constantes en el fluido, ¿sí? Que la presión ejercida a la misma altura era la misma en todos los puntos de ese nivel. ¿Sí? Entonces, a partir de eso habíamos definido, o habíamos hablado por arriba, del concepto de presión ejercida por una columna de líquido. ¿Sí? Y habíamos dicho que a eso le podíamos llamar presión manométrica. ¿Bien? Y justo terminando en eso, ya medio que se nos acabó la clase. Entonces vamos a continuar con esa idea y la vamos a aplicar ahora para demostrar o entender por lo menos cómo funciona este aparato, ¿sí? Que es un barómetro, un instrumento que permite medir la presión atmosférica, ¿sí? El primer barómetro que se tiene registro, ideado por Evangelista Torricelli, este señor que está acá, ¿sí? Acá está un barómetro, no sé si es el original de él, o es uno muy antiguo, pero está en un museo, ¿sí? Y acá tenemos un esquema de cómo funciona. Bueno, a ver, ¿tengo más? Sí. Entonces, solo para que tengamos en la cabeza, ¿sí? Barómetro mide presión de la atmósfera, presión del aire ambiente, ¿sí? Manómetro
mide la presión de un líquido o un gas, la presión P. ¿Los dos instrumentos miden presión? Totalmente, por supuesto que sí. Nada más que se usa la distinción solo para que lo tengan en la cabeza. Si ustedes en algún momento van a querer comprar un barómetro para medir presión de gas en una cañería, se pueden encontrar con que tal vez el vendedor lo quiera vacilar un poco, ¿sí? Si es un vendedor educado, le va a decir, no, es un manómetro lo que vos necesitas, ¿sí? Entonces, el manómetro sirve para medir presiones en gases y en líquidos, ¿bien? El barómetro no es otra cosa que un manómetro calibrado para medir presión atmosférica, nada más, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿De qué se trata la experiencia de Evangelista Torricelli? Bueno, lo que hizo este buen señor fue, a grandes rasgos, lo siguiente. Buscó un tubo de vidrio finito y muy largo, aproximadamente 1 metro de longitud, un poco más, ¿sí? Y lo llenó de mercurio. ¿Bien? El mercurio es complicado de conseguir ahora, imagínense en el año 1670, más complicado, ¿sí? Es tóxico, es cancerígeno, pero eso Torricelli no lo sabía, ¿sí? Entonces buscó mucho mercurio y llenó este tubo. ¿Bien? Lógicamente, si el tubo es angostito, es finito, necesito menos mercurio. No conozco el diámetro del tubo, sí sé que es un tubo finito de más o menos 1 metro de longitud, un poco más, ¿sí? Pero como Torricelli tenía mucho mercurio a su disposición, también tenía una palangana con mercurio, ¿sí? Entonces lo que hizo fue llenar de mercurio el tubo, taparlo, ¿sí? Darlo vuelta y meterlo en la palangana con mercurio que está acá. Esta palangana con mercurio, ¿sí? Entonces lo mete, saca la mano y ¿qué es lo que ve? ¿Sí? Al hacer toda esa operación, observa que el mercurio que estaba lleno en el tubo, completamente lleno, desciende. Desciende, ¿sí? Pero no totalmente, sino hasta una altura, ¿sí? Repitió varias veces la experiencia y se dio con que esa altura era siempre la misma, medida desde la superficie de nivel del mercurio en la palangana. Esto que estaba lleno baja y se estabiliza a la misma altura siempre. ¿Cuánto? 760 milímetros. ¿Bien? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Bueno, ¿cómo podemos entender nosotros qué es lo que está pasando acá? Fíjense, este mercurio que está en la palangana, ¿sí? La palangana es un recipiente abierto. Entonces, la superficie de nivel del mercurio, ¿a qué presión está expuesta? Está expuesta a la presión de todo el aire ambiente, a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces podemos suponer a esta altura, o en este nivel que llamamos la superficie libre del líquido, ¿sí? Como esto está abierto al aire, fíjense lo que pusimos acá en el esquemita, está actuando la presión atmosférica en todo el mercurio que está en la palangana abierta, ¿sí? Entonces yo puedo decir tranquilamente, acá tengo la presión atmosférica. ¿Bien? Fíjense que se supone que la palangana está puesta en una superficie nivelada, está completamente horizontal el nivel de mercurio. Entonces nosotros que ya conocemos el principio de Pascal sabemos que mientras nos movamos a una altura constante, o sea, sin subir ni bajar, misma altura, ¿sí? Y estemos tocando siempre el mismo líquido, como el mercurio es un fluido incompresible, acá lo vamos a poner así, la densidad del mercurio es constante, entonces es un fluido incompresible, funciona el principio de Pascal, que nos permite a nosotros asegurar que a la misma altura y tocando siempre el mismo líquido, la presión es la misma. ¿Bien? Eso en el lado de la palangana es muy sencillo, nos damos cuenta, toda la palangana está abierta al aire, lo que ejerce presión es la atmósfera. Por eso está dibujado de esta forma, ¿sí? Pero también nos permite a nosotros encontrar la presión en este punto, ¿sí? En este punto que tengo acá.
empieza nuestro amigo del comedor. Ahí, en el punto 1. ¿Sí? El punto 1, fíjense que viene a la misma altura, tocando Mercurio, en toda la altura, ¿sí? En izquierda y derecha tengo el mercurio de la palangana que está abierto a la atmósfera. El punto 1, ¿en qué difiere de los otros? Es un punto de mercurio que está dentro del tubo. ¿Bien? Como funciona el principio de Pascal, sabemos que la presión en este punto 1 es la misma que la de toda la línea punteada que yo acabo de dibujar. Entonces la presión acá ya la conozco, es la presión atmosférica. ¿Bien? Bueno, pero eso lo tenemos claro, ¿cierto? Yo sé que en 1 tengo la presión atmosférica. Si yo me paro en la altura esta, ¿sí? De la superficie de nivel del mercurio, pero dentro del tubo, y miro hacia arriba, ¿qué es lo que veo? Veo que tengo una columna de mercurio que está por encima de ese nivel, ¿sí? ¿Cuánto es la altura de esa columna? Y bueno, lo que lograba anotar Torricelli, ¿sí? Que los 1000 milímetros que tenía su tubo lleno de mercurio, al darlo vuelta, ponerlo a la palangana, el mercurio bajaba y se estabilizaba a una columna con una altura de 760 milímetros. ¿Bien? Entonces, con mucho sentido físico, dijo, yo acabo de encontrar una forma de medir la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo le pongo una graduación acá y mido esta longitud, sé que la presión que estoy midiendo en este nivel, la presión del aire, es directamente proporcional a la altura de esta columna. ¿Sí? Entonces esa es la forma de funcionamiento del barómetro de Torricelli. ¿Sí? Luego se hicieron otras experiencias, se dio con algo que medio que ya se intuía, y es que la presión atmosférica depende de las condiciones climáticas. ¿Sí? No tenemos la misma presión en un día como hoy, en invierno, ¿sí? Que en esta misma hora, un 10 de febrero, cuando probablemente esté por llover. ¿Sí? Hay directa relación entre las condiciones climáticas y la presión atmosférica. ¿Sí? Luego también se dieron cuenta que realizando la misma experiencia en distintos puntos se encontraba que la altura de la columna era distinta. Entonces hubo también una idea muy lógica de que a mayor altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es distinta. Entonces, estamos hasta acá, ¿queda claro? ¿Sí? Podemos decir la presión en 1 es igual a la presión de la columna de mercurio. ¿Sí? ¿Cuánto es esa columna? Todo esto que tengo por acá arriba. ¿Sí? Pascal ya me enseñó cómo calcular esto, cómo era. Es densidad del fluido, en este caso mercurio, por aceleración de la gravedad por la altura de la columna. ¿Bien? Entonces fíjense que si yo coloco una regla graduada y mido la altura, conociendo la densidad del líquido y la aceleración de la gravedad, tengo un medidor de presión. ¿Sí? Porque esta presión es igual a la presión atmosférica. ¿Bien? Entonces esa es la clave por la cual funciona el barómetro de Torricelli. Luego se hizo una experiencia similar utilizando vino y un tubo de 10 metros y se llegó a la conclusión también de que la columna estabilizaba un poco antes de los 7 metros, una cosa así. Se probó con agua y con agua daba una altura un poquito más baja. ¿Sí? No recuerdo si es... No, estoy hablando más antes de los 10 metros. Un poco antes de los 10 metros, 960 con vino y ahí nomás con agua, un poquito más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es algo que yo les comentaba a los chicos del otro turno, esta es una de las razones, o la razón física por la cual el tanque de agua de una vivienda no se puede colocar arriba de los 10 metros. Si el agua de red viene a una presión determinada, ¿sí? Esa presión equivale a la presión atmosférica, me da un salto con una columna de hasta 10 metros. ¿Sí? ¿Qué pasa en un edificio o en una construcción de varios pisos en los que el tanque de agua
se encuentra en la terraza y hay que forzar la circulación del fluido, se coloca una bomba, ¿sí? Pero, por ejemplo, una casa de una planta, fíjense, normalmente el tanque de agua se coloca a esa altura, no se puede colocar más arriba, salvo que uno ponga una bomba. ¿Estamos con esto entonces? ¿Se entiende lo del barómetro? Buenísimo. Bueno, hagamos algún calculito de presión manométrica, de presión en una columna de líquido, utilizando el principio de Pascal. ¿Sí? No les spoileo nada, pero este es uno de los temas que entra en el parcial. Entonces no está de más ver cómo se utiliza esto. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo típico, yo lo saqué de un práctico viejo. Dice lo siguiente: el tubo en forma de U, este que está acá, contiene 3 líquidos, un líquido A, B y C. ¿Bien? Yo conozco la densidad del líquido A y del líquido C. 500 kilos por metro cúbico, 300 kilos por metro cúbico respectivamente. ¿Bien? Y me preguntan la densidad del líquido B. ¿Ok? Entonces la incógnita de este problema es ¿cuánto vale la densidad del líquido B? Yo conozco que la densidad de A vale 500. ¿Ven ahí bien el rojo? ¿Sí, no? Si no, cambiamos de color. Y la densidad del líquido C vale 300. Bueno, yo conozco 2 densidades. ¿Qué otra cosa conozco? Acá en el dibujo hay mucha información. Exactamente, todas esas alturas me están dando información. Bueno, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas en los cuales tenemos tubos en U que se encuentran a una determinada presión? En este caso, fíjense que los 2 extremos del tubo están abiertos a la presión atmosférica. ¿Sí? Un típico problema que se resuelve mediante la aplicación del principio de Pascal. ¿Sí? Supongamos que alguien dice, el principio de Pascal era, yo trazo una altura así, mientras esté horizontal, entonces la presión va a ser la misma. ¿Sí? La idea con el principio de Pascal es igualar presiones en los 2 lados del tubo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabemos nosotros con el principio de Pascal? Habíamos dicho recién, hace una diapo, mientras nos movamos a la misma altura, la presión va a ser constante. Entonces alguien va a decir eso, yo acá en esta línea verde me estoy moviendo a la misma altura, entonces, digamos que esta es la presión, no quiero ponerla acá para que no piensen que es la que tengo arriba. Acá. Digamos que este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿sí? Entonces, alguien que haya entendido mal el principio de Pascal va a decir, pero yo me estoy moviendo a la misma altura, entonces la presión es la misma en los 2 extremos del tubo. Eso no es cierto. ¿Por qué? La consecuencia de que el principio de Pascal funcione requiere de que nosotros nos tenemos que mover a una altura constante y tocar siempre el mismo líquido a esa altura. Entonces, fíjense qué está pasando acá. En el extremo izquierdo, acá, yo estoy tocando el líquido A, ¿sí? Acá tengo aire, no me importa, y acá estoy tocando aire, ¿sí? Es verdad que estoy a una altura constante, pero yo no puedo decir que la presión 1 sea igual a la presión 2 por Pascal. ¿Me entienden? El principio de Pascal me permite igualar presiones siempre y cuando yo esté tocando el mismo líquido. ¿Ok? Entonces, yo no puedo, lo único que puedo decir es que la presión en 1 es distinta a la presión en 2. ¿Bien? De igual forma, supongamos que nos movemos acá. Y tenemos este punto, el 3, y este punto, 4. ¿Sí? Lo mismo, igual estaría mal. Es verdad, me estoy moviendo a una altura constante, pero para que la presión sea la misma en los 2 extremos del tubo, tengo que estar tocando el mismo líquido. Acá estoy tocando el líquido A, ¿sí? Acá estoy tocando el líquido C. No puede igualar presiones. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende el razonamiento? Entonces tampoco puedo decir la presión en 3 es igual a la presión en 4. Así que no me queda otra que decir, son distintas. ¿Sí? La clave en estos problemas está en buscar una altura
a la cual yo pueda utilizar la información del problema y que esté tocando el mismo líquido en las dos ramas del tubo. ¿Cuál sería esa altura en este caso? Miren, andaría por acá. Esta sí me sirve. ¿Por qué? Tal cual. Digamos que este es 5, digamos que este es 6. Yo estoy tocando justo la frontera en este nivel. Si el tubo es transparente, yo veo esta superficie de nivel y sé que de acá para arriba tengo el líquido A y de acá para abajo tengo el líquido B. Pero si yo estoy a esta altura, estoy tocando el líquido B. ¿Sí? Y cuando llego para acá, también estoy tocando el líquido B. ¿Sí? Entonces ahí sí, ahí perfecto, yo puedo decir, sin ningún problema, la presión en 5 sí es igual a la presión en 6. ¿Bien? Suponiendo, claro, que los líquidos A, B y C son incompresibles, tienen tienen densidad constante. Fíjense, la densidad de A y de C son constantes y la densidad de B también va a ser constante. Son líquidos incompresibles. ¿Bien? Entonces acá sí, porque estoy tocando el mismo líquido. ¿Ok? Ahora hay que ver si esta altura me sirve. No es la única. Por ejemplo, yo necesito vincular eso con las cosas que me da el problema, ¿no? Yo podría definir otra altura, esta que está acá, o el fondo del recipiente, si quisiera. Pero tengo que ver de buscar una altura que me permita a mí calcular fácilmente lo que necesito calcular. Si me complica más, no me sirve. ¿Bien? Entonces, fíjense, la altura en azul creo que va bien. ¿Cómo funciona ahora el problema? Nos paremos igualando presión 5 y presión 6. Ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy acá, al lado en el cual tengo la presión 5, en el extremo izquierdo del manómetro. ¿Qué es lo que está ejerciendo presión a esta altura? Lo que tengo por arriba de ese nivel. Lo que ejerce presión es lo que está haciendo peso por encima de este nivel. ¿Qué es lo que tengo por encima? Toda la columna A y el aire. ¿Sí? No me tengo que olvidar, está la atmósfera también metida. ¿Sí? Entonces yo miro desde acá para arriba y tengo toda la columna de líquido A más la atmósfera. ¿Sí? A eso lo vamos a decir. ¿Bien? Así que yo voy a escribir acá y voy a decir lo siguiente. La presión 5 es igual a la presión de toda la columna de líquido A, esa la vamos a llamar así. Presión manométrica de la columna de líquido A más este primer término es todo esto. ¿Sí? Pero yo llego a esta superficie de nivel y miro para arriba y tengo la atmósfera. ¿Sí? Entonces le tengo que sumar presión atmosférica. ¿Bien? Hacemos lo mismo para el otro lado, desde el nivel 6. ¿Sí? Y fíjense que acá yo miro para arriba y ¿qué tengo? Tengo una pequeña cantidad del líquido B, después tengo la presión de toda la columna del líquido C y después tengo la atmósfera. ¿Sí? Bueno, vamos a pintar esto. Yo tengo que salir del zoom porque si no, no puedo pintar, es una pena, pero funciona así. Yo necesito conocer esta altura. ¿Sí? Necesito conocer esa altura. ¿Por qué? De vuelta, nos paremos en este punto y miremos para arriba. ¿Qué es lo que está ejerciendo presión? Primero, esta pequeña cantidad del líquido B, ¿sí? Ahí ya llegué a la superficie de nivel. Después tengo toda la columna del líquido C. Ahí ya llegué a esta superficie de nivel. Y después tengo la atmósfera. Entonces tengo tres cosas que sumar. La presión de esta pequeña columna de líquido B, la presión de toda la columna de líquido C y la atmósfera. ¿Bien? ¿Cómo calculo presión de una columna de líquido? Lo habíamos visto hace un rato y también el miércoles. Densidad por gravedad por altura. ¿Bien? Entonces, necesito conocer esta altura ahí. ¿Cómo la puedo encontrar? ¿Cuánto vale? Bien. ¿Estamos seguros de eso? ¿Sí, no? ¿Por qué?
Estos son 25 centímetros, fíjense hasta acá. Esto es 5, o sea que yo sé que desde acá hasta el nivel azul tengo 20, ¿cierto? Y a 20 le quito 15, tengo 5. ¿Ok? Entonces yo voy a poner así también. Presión, no, quería el negro. Presión 6 va a ser la presión manométrica de la pequeña columna del líquido B más la presión manométrica de la columna del líquido C más la presión atmosférica. ¿Bien? Y yo voy a igualar estas dos presiones, porque eso es lo que dijimos acá en azul, así que eso lo vamos a hacer aquícito. ¿Sí? Así que decimos presión manométrica de la columna del líquido A más la presión de la atmósfera igual presión manométrica de la columna chiquitita del líquido B de 5 centímetros más la presión manométrica de la columna del líquido C de 15 más la presión atmosférica. Fíjense de esta ecuación, antes de que me quede sin renglón, acá, la presión atmosférica está en los dos lados con el mismo signo, entonces la puedo cancelar. Esto cancelo, y ahora voy a empezar a colocar las densidades. ¿Sí? Así que la presión manométrica del líquido A es desde este nivel hasta arriba, son 25 centímetros. Yo lo voy a poner así, densidad del líquido A por gravedad por... Acá puedo trabajar con centímetros si quiero, porque si dejo todo en centímetros la ecuación es coherente. Dejo todo en centímetros o en milímetros, o dejo todo en metros, pero no debería mezclar. ¿Sí? Yo lo voy a dejar en centímetros. 25 centímetros. Esto es igual. Densidad del líquido B por gravedad por 5 centímetros más, me quedé sin renglón, así que voy a escribir aquícito, densidad de C por gravedad por 15. Esto lo vamos a poner por acá, así larguito, y fíjense que ya va tomando forma para resolverlo. La única incógnita es la densidad B. Bien, la densidad A es conocida, esta altura es conocida, esta también. La única incógnita que me queda es esta densidad. Así que yo la voy a despejar por acá. Y esto queda de la siguiente forma. Así. ¿Bien? Veamos cuánto da esto. Ah, no tengo pues la calculadora todavía, no la abrí. Ahí está. Esto va a ser entonces. La densidad del líquido A era 500. 500 por 25 es 12.500 menos 300 por 15. Eso es 8.000. En el numerador tengo 8.000. Y lo tengo que dividir por 5 centímetros. 8.000 sobre 5 me da 1.600. ¿Bien? Comprueben ustedes por si yo metí la pata con los cálculos. ¿Sí? Es la densidad de A, que es 500, multiplico por 25, a vuelta, 500 por 25, 12.500. A eso le resto 300 por 15, da 8.000, divido entre 5 centímetros, 1.600. No pasa nada si nosotros tenemos la altura en centímetros y la densidad en metros cúbicos. A ver, no va a pasar nada por esto. Todo esto, lo que te queda acá, va a estar en unidades, kilogramos sobre metro cúbico por centímetro. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es kilogramos sobre metro cúbico, esto está en centímetro. Entonces, el resultado de la resta, o sea, todo el numerador va a tener unidades kilogramos sobre metro cúbico por centímetro. Como yo estoy dividiendo por centímetro,
el centímetro de arriba con el centímetro del denominador se me va. Y va a quedar todo en kilogramos sobre metro cúbico, que está bien para la densidad. ¿Bien? Lo que sí yo no debería hacer es dejar esta altura en metro y esta en centímetro, por ejemplo, y o sea, necesito estar en la misma base. ¿Bien? ¿Tiene sentido este resultado de 1600? Bueno, ahora les digo, 1600 kilogramos sobre metro cúbico. Tiene sentido. ¿Por qué? Fíjense cómo están colocados los líquidos. Veamos la información que nos da el lado izquierdo. Hagamos de cuenta que acá tenemos un tabique que está separando, ¿sí? Y yo veo solo lo que tengo acá. Yo ya sé que los líquidos de mayor densidad, cuando coloco dos líquidos en un tubo, y esos dos líquidos no se mezclan, no son miscibles, se separan según la densidad. El líquido de mayor densidad va a la parte inferior, el de menor densidad va para arriba, ¿sí? Entonces, yo con eso en la cabeza sé que el líquido B tiene que ser más denso que el líquido A, ¿sí? Y el líquido A tiene 500 kilos por metro cúbico, entonces, sea lo que fuere esto, es más denso, ¿sí? Por otro lado, si yo analizo solo este extremo, también digo lo mismo. El líquido B es más denso que el líquido C. ¿Bien? Entonces, en principio, no me parece mal que esté este resultado. Hay otra cosa. Sacamos 1600, ¿no? Acuérdense, la densidad de A es 500, la densidad de C era 300. ¿Bien? ¿Qué pasaría si nos habría dado la densidad B 400, por ejemplo? 400, ¿sí? Fíjense con el lado izquierdo. Si el líquido A tiene 500 de densidad, no se puede dar esta situación. Este debería ascender, ¿sí? Entonces, posta que sí tiene que ser más denso que los dos líquidos, más denso que el mayor de los dos líquidos, seguro, ¿sí? Si habría sido 400, se podría haber dado esto, pero no lo de este lado. Entonces tendríamos otra situación. El líquido B subiría para acá, el líquido A bajaría y tendríamos otra configuración. Esta forma sí me muestra que este líquido tiene que ser más denso que cualquiera de los otros dos. ¿Bien? Profe, Sí. ¿tomamos en cuenta la presión atmosférica? Sí, totalmente. Mira, acá está. La presión en 5 es esta. Miro para arriba, ¿qué tengo? Toda la columna de líquido y sumo la atmósfera, ¿sí? Porque lo que hace el principio de Pascual, ¡ah! ¿Quién será Pascual? El principio de Pascal es igualar presiones absolutas. O sea, yo sumo presión manométrica más atmosférica, y esa es la presión absoluta, ¿sí? Entonces lo que digo es, la presión absoluta en 5 es igual a la presión absoluta en 6. ¿Qué es la presión absoluta en 5? La manométrica de la columna A más la atmósfera, que eso es lo que pusimos acá. ¿Cuál es la presión absoluta en la columna 6? En el punto 6, perdón. La de la pequeña columna de líquido B más la columna de líquido C más la atmósfera, ¿sí? Profe, ¿y siempre se tiene que poner? O porque en este caso el valor, la diferencia es 5 centímetros de la presión atmosférica que se apreciable. No. Ah, a ver, perdón, vos me decís esto de acá. Sí, esto, lo de esto. Vos dirías, vos decís, no, pero yo estoy igualando presiones, debería pararme a la misma altura porque acá recién tengo aire, entonces acá debería estar a esta altura. Así que yo debería tener... Diferencial de 5 centímetros la presión. Con la densidad del aire no me hace nada. ¿Eh? No me hace nada, es despreciable. O sea, la presión de... ¿Dónde está el control? Acá. Esta pequeña columna de aire no me afecta en el resultado, ¿sí? La densidad del aire es 1 kilo por metro cúbico. La densidad del líquido C es 300. Entonces la presión manométrica va a ser, la más chica de este problema, es 300 veces más grande. ¿Bien? Fíjate que al sumar las presiones absolutas se me van las presiones atmosféricas de los dos lados. Y solo queda una ecuación en manométricas. Y de ahí despejo la presión en B. Esta que está acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Bueno, este es un firme candidato al problema de parcial. Hasta ahí estamos, ¿no? Sigamos. Bueno, ahora viene la parte... Esto era justo lo que quedó en el tintero de la última clase, más o menos.
la idea de presión de una columna de líquido, principio de Pascal, barómetro. Ahora sí vamos al tema de hoy. Flotación. Esta es la parte que es conceptualmente compleja de este tema. ¿Sí? Si somos ordenados lo podemos entender. Vamos viendo. Tenemos lo siguiente. Vamos a decir que yo puedo tener un recipiente en el cual coloco un líquido cualquiera, el que sea. ¿Sí? Si sumerjo un cuerpo dentro de ese líquido, nuestra experiencia diaria nos muestra que hay veces en las cuales ese cuerpo se hunde, se sumerge completamente hasta tocar el fondo del recipiente y ahí ese cuerpo queda en reposo. También podemos haber encontrado otro caso en el cual el cuerpo flota en el agua, sumergido, ¿sí? Pero dentro del agua, no se hunde, ¿sí? Y una tercera alternativa es que encontremos que ese cuerpo que estamos metiendo dentro del líquido flote con una porción del cuerpo fuera del agua, o sea, en el aire, y otra porción sumergida dentro del agua. ¿Sí? Esas tres alternativas las vimos toda la vida, ¿sí? Ya sea en una bañera o en una pileta o donde sea. Entonces, la clave para entender la flotación es entender esto que está acá. ¿Sí? Este líquido que nosotros colocamos en nuestro recipiente va a ser un líquido de densidad constante. Entonces es un líquido incompresible, no se puede comprimir. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo coloco un cuerpo dentro del líquido? Ese cuerpo ocupa un espacio que antes estaba ocupado por el líquido. ¿Sí? Como que se tiene que hacer lugar al meter el cuerpo dentro del líquido. ¿Qué pasa entonces? El cuerpo ocupa este volumen, ¿sí? El líquido se tiene que desplazar, se tiene que mover, porque no puedo tener líquido y cuerpo en el mismo lugar al mismo tiempo. Nuestro cuerpo, ¿sí? También es un cuerpo que es incompresible, que va a tener siempre la misma forma, y el líquido también es incompresible. Entonces no pueden estar los dos compartiendo el mismo lugar al mismo tiempo. Sumerjo el cuerpo, el líquido le hace espacio. Como un colectivo lleno, cuando sube la última persona, si los que están adentro no le hacen espacio, esa persona no sube, bueno, pasa lo mismo. Entonces, el líquido hace espacio, ¿sí? Nosotros lo vemos a esto, puede darse la situación, si el volumen del cuerpo es lo suficientemente grande, vemos que la superficie de nivel del líquido sube, ¿sí? Entonces, todo el volumen del líquido se desplaza en un volumen igual al volumen del cuerpo que acabamos de meter. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en el momento en el cual tenemos este cuerpo sumergido? El líquido que está alrededor, que es incompresible, empieza a ejercer una fuerza sobre el cuerpo que se llama empuje. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir analizando cómo son las presiones sobre este cuerpito y en función de esas presiones vamos a encontrar cómo calcular la fuerza empuje. Bueno, veamos. Pensemos primero, ¿cuáles son las fuerzas ejercidas por el líquido sobre este cuerpo que acabamos de sumergir acá? ¿Sí? El cuerpo es lo que está gris, ¿no? En la cara superior, desde acá para arriba, ¿qué es lo que veo? Toda esta columna de líquido que ejerce una fuerza F1 sobre esta cara superior. ¿Cómo puedo calcular esa fuerza F1? Acuérdense de la definición de presión. Presión es fuerza sobre área. Entonces, esta fuerza F1 va a ser la presión P1 multiplicada por el área de la tapa de este cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es la presión P1? Nos paremos acá con lo que acabamos de aprender y vemos para arriba. Es la presión manométrica de toda esta columna de líquido más la presión atmosférica. ¿Sí? Todo esto que está acá es entonces la presión P1. Y fíjense que es una presión absoluta porque sí estoy tomando en cuenta la atmósfera que tengo acá. ¿Sí? Le llama P0. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Por eso preguntaba, porque te he visto que estabas ahí tildado. De vuelta, yo me paro a esta altura, ¿sí? Y miro lo que tengo por arriba. Por un lado tengo toda esta columna de líquido que está ejerciendo una presión que se calcula como densidad de líquido por gravedad por la altura de la columna, que le llamamos una altura I1.
Entonces esta es la presión de la columna líquida. Ahí ya llegué a este punto, miro por arriba que tengo el aire a presión atmosférica. Entonces sumo la presión atmosférica. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Ahora veamos cuál es la presión que tengo en la cara inferior. Yo de vuelta me paro en la cara inferior y veo desde acá para arriba qué es lo que ejerce presión. Desde este nivel para arriba, ¿qué es lo que tengo? Una columna más grande de fluido, toda esta columna de fluido, ¿sí? De altura I2. Entonces, densidad por gravedad por I2 es la presión manométrica de todo este fluido, ¿sí? Ahora ya llegué a la superficie del nivel del líquido, miro para arriba y tengo la atmósfera. Eso es lo que pusimos ahí. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? P0. Normalmente la presión atmosférica se la llama así. O la encontrás así. PATM o P0. ¿Sí? Es presión atmosférica. ¿Me entienden hasta acá? Bien. Perfecto. Entonces, aquí vamos a llamar nosotros empuje. Acá está la parte importante. El empuje va a ser la fuerza total ejercida por el líquido sobre el cuerpo sumergido. ¿Cuánto es esa fuerza? Es F2 menos F1. El menos no es porque sí, es porque esta fuerza, fíjense que está yendo en esta dirección y esta otra en la dirección contraria. Nosotros deberíamos poner acá, yo no lo hice para no ensuciar más el dibujo, pero suponer que nuestro eje Y viene así, ¿no? Entonces, si yo hago la suma de fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, y la otra cosa que tampoco hice es dibujar la fuerza saliendo desde el centro del cuerpo. Pero si yo la dibujo, fíjense que F2 apunta en la dirección positiva del eje Y y F1 en la dirección negativa del eje Y. Entonces tiene sentido que esto entre positivo y esto entre negativo. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué para F2 sí tenemos en cuenta la presión atmosférica? No, es que la tenemos en cuenta para los dos. Mirá. ¿No afectaría solamente a F1? No. Mira, vos parate a esta altura. Vos tenés que acordarte que el principio de Pascal está funcionando. No importa que acá tengas cuerpo. El principio de Pascal te dice lo siguiente. Si vos te movés a una altura constante y tocas el mismo líquido, la presión es siempre la misma. Entonces yo miro por acá, tengo toda la columna de agua, o del líquido que sea, y tengo el aire. Por eso es que queda así. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Meta. Entonces decimos que el empuje es la suma de F1 con F2. Alguien, su compañero, no se le ocurrió todavía, pero ya se le va a ocurrir, puede decir, profe, ¿y qué pasa con los laterales si acá también hay líquido que está pechando el cuerpo? Exacto. Las que terminan ejerciendo, o sea, si mi cuerpo es tridimensional, en los costados y en la tapa frontal y en la tapa trasera, la frontal se cancela con la trasera, la izquierda con la derecha, lo único que termina realizando empuje es la fuerza de la cara superior y la fuerza de la cara inferior. Porque esas son distintas, porque las alturas son distintas. ¿Sí? El principio de Pascal no me dice que hay una presión acá de la izquierda, porque esto, si está más orientado hacia la izquierda, tengo menos líquido. No, el principio de Pascal funciona por alturas. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahí vamos, esa es la otra parte, eso viene en la siguiente diapo. Hasta ahora lo único que estamos haciendo es analizar la fuerza ejercida por el líquido que rodea al cuerpo. Si el cuerpo está flotando, ahí entra la otra parte que es lo que voy a decir. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, avanzamos un poquito más y dijimos lo que está en esta parte. El empuje es la suma de las fuerzas que pusimos como F2 menos F1
que es P2 por área menos P1 por área. Entonces reemplazamos las presiones, ¿sí? Ponemos de esta forma y esto nos termina quedando. Acá la única diferencia que hicimos, fíjense chicos, donde va F2, que es la que está en la cara inferior, a I2 lo pusimos así, como la suma de I1 más esta altura del cuerpo. ¿Sí? Entonces queda densidad por gravedad por H más densidad por gravedad por I1. ¿Sí? Más P0. Todo esto es F2. ¿Sí? Así que yo lo voy a escribir acá. Con un rojo. Todo esto es F2. Todo esto es F1. ¿Sí? ¿Por qué hicimos eso? Porque yo quería que quede en función de la altura del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a decir lo siguiente. Si este cuerpo es un poliedro regular, o sea que siempre tiene la misma área de sección, a esta altura la multiplico por el área y tengo el volumen. ¿Sí? Entonces, acá está lo que me termina importando a mí y es la clave del principio de Arquímedes. Si mi... Solo profe, el fluido es la misma densidad. Lo que vamos a decir acá es que el valor de esta fuerza de empuje, acuérdense que dijimos empuje, es la fuerza ejercida por el líquido, que era F2 menos F1. Me termina dando igual a esto. Peso del líquido. ¿Qué líquido? Ahí vamos. El líquido que está ocupando este espacio. Paso a la siguiente diapo, que la que siguiente termina de cerrar esto. Principio de Arquímedes. Este es Arquímedes. Una representación totalmente verídica. El tipo solo consumía proteína y estaba 6 horas en el gimnasio por día. ¿Qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Es un principio muy viejo. Arquímedes era un filósofo, Arquímedes de Siracusa era un filósofo griego que tiene una influencia gigantesca sobre la ciencia occidental. Entonces, es una persona que a través de la experimentación encontró algunas reglas físicas, pero no tenía una herramienta matemática como tenemos nosotros para formularla en forma de ecuación. Entonces, el principio de Arquímedes se expresa con una frase, era la forma en que uno tenía para expresar el resultado de esa observación, que dice lo siguiente: todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un líquido, parcial o totalmente sumergido, ¿no? O sea, puede estar apenas sumergido una parte o completamente sumergido. Todo cuerpo entonces parcial o totalmente sumergido en un líquido recibe una fuerza ascendente, una fuerza que siempre apunta hacia arriba, llamada empuje, cuya magnitud, y acá está lo inteligente de este tipo, encontró el valor del empuje, cuya magnitud es igual al peso del líquido desalojado. Esto es la clave del principio de Arquímedes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo podemos expresar en forma de ecuación con esta ecuación que tenemos acá. El valor de la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado o desalojado al sumergir el cuerpo. ¿Cómo calculamos ese peso? Recuerden ustedes, peso es masa por gravedad, ¿sí? Pero si estoy hablando de un líquido, yo sé que mi líquido tiene una cierta densidad. Entonces a la masa la voy a poner así, densidad por volumen, ¿sí? Sigo poniendo la gravedad y ahí tengo el principio de Arquímedes. Entonces esto no es otra cosa que peso del líquido desalojado. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo el principio de Arquímedes? Varias cosas interesantes. Primero, el valor de la fuerza de empuje solo depende del líquido. Siempre va a ser una fuerza que apunte ascensorialmente, lo llamaba él, una fuerza ascendente, o sea, una fuerza que apunta en la dirección vertical y hacia arriba, podemos decir nosotros.
Una fuerza que siempre intenta sacar al cuerpo del líquido. Ese es el efecto práctico. Eso representa esta interacción. ¿De qué depende? De la densidad del líquido. ¿Sí? Y la otra cosa interesante, del volumen sumergido. Entonces, la fuerza de empuje va a depender si mi cuerpo está sumergido en una porción chiquitita o está completamente sumergido. ¿Por qué? El volumen sumergido es la porción del cuerpo que está metida dentro del líquido. ¿Sí? Si mi cuerpo es esto, ¿sí? Y está solo esto sumergido, este es el volumen que tuvo que hacerse espacio dentro del líquido. Entonces el empuje está originado por el líquido que rodea a esta porción de cuerpo. Si está sumergido hasta acá, el volumen que se tuvo que hacer espacio ya es todo esto. El empuje va a ser más grande. Si está sumergido completo, tuvo que hacerse espacio todo este volumen. ¿Sí? Pero a partir de ahí ya el empuje vale lo mismo. No importa que el cuerpo esté a punto de tocar el fondo o esté a mitad de la pileta. Ya está completamente sumergido. El volumen sumergido es todo el volumen del cuerpo. Entonces el empuje ya no puede dar más. ¿Me entienden? Profe, ¿está ahí descrito como este volumen? No sé, che. Yo preferiría volumen sumergido directamente. Tengo 500 mililitros medido y tiene más. Como algo que ocupa 250. Bueno, así sí. En función de la diferencia de niveles del volumen del líquido, sí. Pero no lo hagamos bola. Conviene por ahora mantener esta notación. Porque después vamos a ver que según el problema, este volumen se puede calcular de distintas formas. ¿Sería igual al volumen desplazado del líquido? Sí, eso sí, el volumen desplazado. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿quién fue este señor? Arquímedes de Siracusa fue un destacado matemático, físico, ingeniero, inventor, astrónomo. ¿Sí? Nació alrededor del año 280, casi 300 a.C. Así que respecto a nosotros tiene, y bueno, 2300 años de diferencia. ¿Sí? En Siracusa, una antigua, en ese entonces era una ciudad griega, todavía no estaba bajo el poder de los romanos. ¿Sí? Una ciudad griega en la isla de Sicilia. ¿Sí? Básicamente, Arquímedes era como el Tony Stark de los griegos. Tenían un problema, le preguntaban y el tipo encontraba la solución. ¿Sí? Entonces, tiene varios grandes éxitos, ¿no? Por empezar, Príncipe de Arquímedes, lo de hoy, la palanca y la ley de la palanca. Este buen señor encontró una formulación del torque y de la segunda condición de equilibrio, que seguro que la escucharon. Dijo así en un momento en el que se la estaba tirando de bueno, dame una palanca lo suficientemente larga y moveré el universo. Bueno, más o menos eso. ¿Sí? ¿Qué es la ley de la palanca? Establece el equilibrio entre la fuerza y la distancia en una palanca. No otra cosa que la distancia para el torque de la fuerza. ¿Sí? Además de eso, contribuyó en un montón de cosas sobre la matemática, el cálculo de áreas, volúmenes, y se le atribuye un desarrollo de un método experimental para calcular el valor de pi con una precisión espectacular, alrededor del cuarto decimal, hace 2300 años. O sea, realmente era capo. ¿Bien? Bueno, veamos cómo ocupamos el principio de Arquímedes. Y hoy vamos a hablar de condiciones de flotabilidad. Supongamos como que tenemos una situación como la que estamos representando acá. Un cuerpo completamente sumergido dentro de un líquido, pero que está en reposo. ¿Sí? No se hunde, no toca el fondo, tampoco asciende, queda ahí en el medio. ¿Sí? Si ese cuerpo está en reposo y hacemos el análisis de fuerza sobre el cuerpo, sabemos que tiene que cumplir la primera condición de equilibrio, entonces la suma de fuerzas tiene que ser 0. ¿Bien? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo? Si nuestro cuerpo tiene una masa m, actúa el peso. Y como además está sumergido en un líquido, hay una interacción con todo el fluido que lo rodea, representado por la fuerza de empuje, que acabamos de decir, siempre apunta en la dirección vertical y ascendente. Entonces, si el cuerpo está flotando, estas dos fuerzas tienen que ser iguales y opuestas. Bueno, veamos cómo encontramos, mediante el principio de Arquímedes, el valor del empuje. ¿Qué hacemos? Primero que nada, lo que acabamos de decir. Planteamos primera condición de equilibrio, suma de fuerza igual a 0.
Entonces, hacemos empuje menos peso del cuerpo igual a 0. De acá despejamos y llegamos a que el valor del empuje tiene que ser igual al peso del cuerpo. ¿Sí? No hay nada raro hasta ahí. Lo único es que yo no puse sistema de referencia, lo cual está muy mal. Digamos que esto es el eje Y positivo, entonces ahí sí tiene todo el sentido del mundo. Empuje positivo, peso del cuerpo negativo. ¿Bien? Hasta acá lo único que decimos entonces es que el valor del empuje, no sé cuánto es, pero tiene que ser igual al peso del cuerpo. Esto es por primera condición de equilibrio. ¿Sí? Ahora, invocamos al principio de Arquímedes. ¿Sí? Y decimos, esto es el principio de Arquímedes. Empuje igual densidad del líquido, volumen sumergido, gravedad. ¿Bien? Son dos cosas distintas, ¿no? Acá tengo suma de fuerzas igual a 0, primera condición de equilibrio. Esto es invocar al principio de Arquímedes. ¿Sí? De la primera condición de equilibrio yo acabo de sacar que el empuje es igual al peso del cuerpo. Acá por Arquímedes digo, empuje igual a densidad del líquido, volumen sumergido por gravedad. Pero, ¿qué es el volumen sumergido? ¿Cuánto de este cuerpo está sumergido dentro del agua? Todo el volumen. Exacto. Entonces eso es lo que tengo que decir ahora. Igual a los empujes, se me va la gravedad y me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Fíjense. Vamos por partes. A la izquierda, principio de Arquímedes. Densidad de líquido, volumen sumergido, gravedad, principio de Arquímedes. Peso del cuerpo, lo que habíamos sacado de la primera condición de equilibrio. Ahora, en el siguiente renglón, reemplazo peso del cuerpo por masa del cuerpo por gravedad. Y fíjense que gravedad se me va con gravedad. ¿Sí? Y ahora decimos eso que acabamos de decir recién. ¿Qué es la masa del cuerpo? Densidad de cuerpo por volumen de cuerpo. ¿Sí? Y ponemos eso acá abajo. ¿Bien? Como todo el cuerpo se encuentra sumergido, llegamos entonces a esta primera condición. Sabemos que el volumen sumergido es igual al volumen del cuerpo. Y ahora borro eso para que lo tengan bien. Fíjense entonces, ¿no? Como el volumen sumergido es igual al volumen del cuerpo, si yo reemplazo esto en esta expresión, me queda que la densidad del líquido es igual a la densidad del cuerpo. Eso es lo que acabamos de poner ahí. ¿Sí? Y es el resultado de nuestra primera condición de flotabilidad. Si un cuerpo se encuentra flotando dentro de un líquido completamente sumergido, entonces la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. ¿Sí? Fíjense que la clave está en que está completamente sumergido. ¿Sí? No tiene una parte en el aire y otra parte sumergida. ¿Está? Enteramente sumergido. Para que esto pase, entonces la densidad del cuerpo tiene que ser igual a la densidad del líquido. ¿Sí? Este sería el primer caso de flotación. ¿Bien? ¿Paso? Bien. Segundo caso. Acá. ¿Qué pasa cuando el peso del cuerpo sumergido es menor al empuje? ¿Sí? Yo agarro mi cuerpo, lo meto dentro del líquido así con la mano, como cuando uno está en la pileta y agarra una pelota y la mete dentro del agua y la suelta, ¿sí? La pelota y después queda flotando. ¿Sí? Si el peso del cuerpo, ¿sí?, es menor que el empuje, entonces yo cuando coloque ese cuerpo dentro del líquido no se va a quedar quietito, completamente sumergido, que fue lo que pasó recién. Ese cuerpo va a subir hasta que llegue al equilibrio. Y en el equilibrio se va a producir esta situación que está dibujada acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, justo cuando ya está en equilibrio, ahí sí, como está en equilibrio, el empuje es igual al peso del cuerpo. Pero fíjense que
teniendo en mente ahora que ya entendemos bien qué es lo que está ejerciendo empuje. Todo este volumen sumergido, no es el volumen total del cuerpo, es la parte que está dentro del líquido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos la relación de densidades? Hacemos el mismo análisis que recién. Primero, planteamos suma de fuerza igual a 0. Y decimos, empuje tiene que ser igual al peso del cuerpo. Después, volvemos a llamar al principio de Arquímedes, que dice, empuje igual a densidad de líquido, volumen sumergido, por gravedad. ¿Sí? Después volvemos a igualar los empujes. Se nos va de vuelta la gravedad. Nos tenemos que acordar que la masa de cuerpo la podemos expresar en función de la densidad del cuerpo. Vamos a poner por acá. Masa de cuerpo va a ser densidad de cuerpo por volumen del cuerpo. ¿Sí? Eso lo hacemos aquí, reemplazamos, ¿sí? Y nos queda lo siguiente. Densidad de líquido por volumen sumergido igual a densidad de cuerpo por volumen del cuerpo. ¿Bien? Pero acá sí hay una diferencia con el caso anterior. Como el cuerpo no está totalmente sumergido, el volumen sumergido no es igual al volumen del cuerpo, de hecho es una porción. ¿Sí? Acá en este caso, en el que yo dibujé, parece que la mitad está sumergido y la mitad está flotando por arriba. Puede ser distinta esa proporción. ¿Sí? Así que lo que sí podemos decir es lo siguiente. La densidad de cuerpo se calcula como la densidad del líquido por volumen, una fracción de volúmenes, en la cual en el numerador va el volumen sumergido y en el denominador el volumen del cuerpo. Esta es la relación de densidades para esta condición de flotación. Fíjense qué interesante que es la ecuación. Si el cuerpo está sumergido, flotando, con la mitad en el aire y la mitad dentro del agua, podemos decir que el volumen sumergido es la mitad del volumen del cuerpo. Entonces nos quedaría, en ese caso, por ejemplo, una cosa así. Yo lo escribo acá, ¿no? Si volumen sumergido es la mitad del volumen del cuerpo, nos queda que la densidad del cuerpo va a ser igual. Densidad del líquido por 1/2. O sea que la densidad del cuerpo tiene que ser la mitad de la densidad del líquido. Vamos a encontrar que la relación entre la porción del cuerpo sumergido respecto al total te da la relación entre la densidad del líquido y la densidad del cuerpo. Si está sumergido en un 80%, entonces la densidad del líquido va a ser 0,8 por la densidad, la densidad del cuerpo va a ser 0,8 por la densidad del líquido. ¿Sí? Si el cuerpo está sumergido en un 10%, entonces la densidad del cuerpo va a ser 0,1 por la densidad del líquido. ¿Sí? Y si está totalmente sumergido, volvemos al caso anterior, es 100%, entonces nos queda 1 por densidad del líquido. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Medianamente se entiende? Nos queda un último caso. ¿Cómo sería el caso 3? Acá. ¿Sí? Yo agarro el cuerpo, la piedra, ¿sí? Meto una piedra dentro del agua, la suelto. ¿Qué pasa con la piedra? No flota, no está en reposo en el momento en el que la suelto, desciende dentro del líquido, ¿sí? Hasta que eventualmente toca el fondo del recipiente y ahí sí se queda quieto. ¿Bien? ¿Por qué pasa eso? Recién habíamos visto, fíjense, ¿no? Si el cuerpo está flotando completamente sumergido, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Si el cuerpo flota con una porción en el aire y otra porción dentro del líquido, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. ¿Sí? Ahora, si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, ¿qué está pasando? Esto. Cuando el cuerpo es más denso que el líquido, yo lo meto dentro del líquido y lo suelto, se hunde. ¿Sí? El valor de la fuerza de empuje no alcanza para equilibrar el peso del cuerpo. Entonces la suma de fuerzas no es 0, el cuerpo desciende dentro de la columna de líquido. ¿Y cuándo se equilibra la situación? Cuando el cuerpo llega al suelo, al fondo. En ese caso están actuando el valor del empuje, el valor de la normal y el peso del cuerpo. ¿Sí? Yo acá debería haber dibujado un vector más chiquito para el empuje para
para que se note que la suma de estos dos es lo que es igual al peso del cuerpo. Así que fíjense, esto es solamente un esquema, no está bien hecho esto, ¿no? ¿Me entienden? Sí. Y si yo tuviese un tubo como infinitamente largo, no hay un momento en el que... Muy buena pregunta. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? No, a ver, entiendo para dónde va, pero no es por empuje. La otra parte de esto que nosotros no estamos analizando es que nuestro fluido puede ser viscoso, ¿sí? Entonces produce en todo cuerpo sumergido una especie de fuerza de rozamiento, ¿sí? Bueno, cuando el cuatrimestre que viene, no, el año que viene estudien hidrodinámica, vamos a ver fluido en movimiento y vamos a ver la velocidad terminal, que es la que sufre cualquier cuerpo que está en caída libre dentro de un líquido o en el aire, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Si no existiría la fuerza de rozamiento o si mi fluido no sería viscoso, ese cuerpo cae continuamente acelerado con la aceleración de la gravedad. El continuamente acelerado me estaría diciendo que por cada segundo su velocidad va aumentando, ¿sí? Porque la aceleración es constante, es la aceleración de la gravedad. Y una aceleración es un cambio de velocidad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si este cuerpo está cayendo, ¿sí? Está actuando la gravedad en esta dirección, y el aire o el fluido que lo rodea, que es viscoso, ejerce una fuerza de rozamiento, que actúa en dirección contraria al movimiento. ¿Sí? Entonces esa fuerza de rozamiento crece hasta llegar a un valor límite. Y ese valor límite permite que mi cuerpo descienda ya no aceleradamente, sino con una velocidad, supongamos que yo lo largo, no lo voy a largar pues se va a romper. Pero si lo largo, sale del reposo, primero está quietito, va aumentando su velocidad cada vez más rápido, cada vez más rápido. Si no existiría la viscosidad, la velocidad sigue creciendo, 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 creciendo. Pero la viscosidad hace una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, que hace que la velocidad de este cuerpo crezca de 0 hasta un máximo valor que se llama velocidad terminal. ¿Sí? Que es la velocidad a la cual, por ejemplo, la gente que se tira en paracaídas no puede abrir el paracaídas en cualquier momento. ¿Sí? Si lo hacen, por empezar, por una cuestión estructural del paracaídas, ¿sí? Se puede romper, ¿sí? Pues la presión puede ser lo suficientemente grande como para romper la membrana de la tela del paracaídas o los tensores, o ambos. Pero aparte, porque si yo abro el paracaídas, todavía resiste la presión y yo sigo descendiendo aceleradamente, ¿sí? Me estoy sometiendo a una situación que no es la mejor. Tengo que esperar a llegar a la velocidad terminal, que es una velocidad constante, y ahí abrir el paracaídas. Y eso pasa ya sea con el aire como con los líquidos. Entonces, si yo tiro un cuerpo, supongamos que estoy en las fosas marianas, que tiene 11 kilómetros de profundidad, y tiro una piedra. Esa piedra parte del reposo, va creciendo su velocidad, pero el agua, que es viscosa, eventualmente, ¿sí? Como ejerce una fuerza de rozamiento, hace que esa velocidad no crezca infinitamente, sino que crece hasta un valor máximo, que es la velocidad terminal. Cuando llegue ese máximo valor, a partir de ahí el cuerpo se mueve con esa velocidad constante. Así que todo eso lo van a ver físicamente. Bueno, independientemente del rozamiento o no, yo tiro la piedra, como el peso de la piedra, la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, entonces el peso no se equilibra con el empuje. El empuje no alcanza para que este cuerpo quede en reposo. Entonces, ¿qué pasa? Desciende hasta que toca el suelo. En el momento en el que toca el suelo, ahí sí queda en reposo. Entonces, ¿qué aparece? La fuerza normal, que está acá, que junto al empuje, entre las dos, equilibran al peso. ¿Bien? ¿Qué hacemos en este tercer caso? Lo mismo. Primero planteamos primera condición de equilibrio, cuando el cuerpo ya está en reposo. ¿Cuándo está en reposo? Cuando tocó el fondo del recipiente. ¿Y qué decimos? Tenemos normal más empuje menos peso. Despejamos el valor del empuje, que nos queda peso de cuerpo menos normal. Llamamos al principio de Arquímedes, que nos dice empuje igual a densidad del líquido, volumen sumergido por gravedad. Igualamos el empuje que sale de la primera condición de equilibrio con el empuje de Arquímedes. Tenemos esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Acá podemos mandar la normal para el otro lado. Nos queda así. Reemplazamos de igual forma que hace un rato masa de cuerpo, lo vamos a
escribir también. Masa de cuerpo va a ser densidad de cuerpo por el volumen del cuerpo. Eso lo ponemos acá. Bien. Pero como el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen sumergido es igual al volumen del cuerpo. Y en todo caso, no llegamos a nada que nos diga mucho, pero sí llegamos a algo. ¿Sí? Para que esto se equilibre, necesitamos que aparezca la fuerza normal. Algo que en realidad ya lo sabíamos desde acá. ¿Bien? Lo importante es que en este tercer caso, la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. ¿En cuánto es mayor? En este factor. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dónde está el problema? A ver, ¿dónde nos quedamos? El razonamiento es el mismo. Primero hacemos primera condición de equilibrio, llamamos al principio de Arquímedes, igualamos empujes, reemplazamos masa de cuerpo como densidad de cuerpo por volumen de cuerpo, ponemos todo junto, nos fijamos qué porción del volumen del cuerpo está sumergida, reemplazamos eso y ahí llegamos al resultado. El mismo razonamiento que veníamos haciendo antes. ¿Bien? Nos quedan 10 minutillos. Veamos si llegamos a hacer un problema. O por lo menos, veamos hasta dónde llegamos del problema antes de que empiece la siguiente clase. Bueno, ¿qué dice esto? Fíjense esta situación que es completamente verídica y la podemos armar en un laboratorio el miércoles. Podemos hacerlo. Tenemos todo lo necesario. Bueno, ¿qué tenemos? Un vaso de vidrio, aceite de cocina, agua y un cubo de madera. Yo pongo primero el agua, pongo el aceite y después sumerjo el cubo de madera. Fíjense el enunciado. Me dice lo siguiente. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de lado flota en la interfaz. ¿Qué quiere decir en la interfaz? Entre los dos líquidos, básicamente. En la interfaz entre aceite y agua, con su superficie inferior 1,5 centímetros bajo la interfaz. Esta frase es importante. Superficie inferior por debajo en 1,5 centímetros, debajo de la interfaz. La densidad del aceite es 790. La densidad del agua, acuérdense que es uno de esos datos que uno tiene que tener en la cabeza. ¿Sí? Agua dulce tiene esta densidad. El agua de mar tiene una densidad un poco mayor, depende de qué clase de concentración de sales tenga. Entonces yo conozco la densidad del agua, conozco la densidad del aceite, ¿sí? Y me pregunta varias cosas el problema. Primero me pregunta, ¿cuál es la presión manométrica en la superficie de arriba del bloque? Después, ¿cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque? Después me dice que calcule el empuje y después, ¿cuál es la masa y la densidad del bloque de madera? Entonces, vamos por partes. Primero, presión manométrica en la superficie de arriba. Digamos que esta es la superficie de arriba del bloque. Yo le voy a llamar el nivel A. En la superficie de abajo le voy a llamar nivel B. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la presión manométrica en la cara de arriba del bloque? Manométrico, acuérdense que es presión ejercida por la columna de líquido. Entonces, es la presión esta que estoy marcando acá. Desde esta cara del bloque hacia arriba, ¿qué es lo que veo? La presión de esta pequeña columna de aceite. ¿Sí? ¿Cómo calculo esa presión manométrica? Densidad del fluido, en este caso densidad de aceite, por gravedad, por la altura de la columna. ¿Desde dónde? Desde la superficie de nivel hasta la profundidad a la cual yo estoy. Si yo sabría cómo calcular esta altura, ya tengo la presión manométrica. ¿Cuánto vale esa altura? Fíjense el enunciado, esto que está acá.
¿Cuál es la superficie inferior del bloque? Exacto, tal cual, es 1,5. Esto está por debajo, 1,5 centímetros. El bloque mide 10, entonces si esto baja a 1,5, lo que tengo acá también es 1,5. ¿Sí? Y le hagamos suma si lo vemos todo. ¿Bien? El lado del bloque es 10. Entonces, si la parte de abajo se encuentra sumergida 1,5 centímetros en el agua, fíjese que la altura de la columna de agua y la altura de la columna de aceite vale lo mismo que la altura del lado del bloque, ¿no? Esto está diseñado a propósito. Si la densidad del bloque sería igual a la densidad del aceite, el bloque ¡plup!, flotaría justito acá adentro. ¿Sí? Entonces se hunde un poquitito, llega al equilibrio en esta situación, con 1,5 de bloque dentro del agua y 8,5 dentro del aceite. ¿Bien? Entonces, de este lado para arriba tengo 1,5 centímetros. ¿Bien? Presión manométrica en A, entonces va a ser densidad de aceite por G por 1,5 centímetros. ¿Sí? Que yo sí acá lo voy a poner en metros. ¿Ah? Pero, ¿por qué decimos que la altura es 1,5 si dice la superficie es 1,5? No. Fíjate. Ahí dice su superficie inferior 1,5 bajo la interfaz, y la interfaz está marcada ahí en la mitad entre el agua y el aceite. A ver, es eso, básicamente. El bloque tiene volumen, entonces tiene altura y tiene superficie. ¿Sí? Pero esta superficie está sumergida 1,5 centímetros por debajo de este nivel. Eso es lo que nos está diciendo que está pasando acá. Lo que está puesto ahí en el enunciado que yo marqué en rojito es esto, básicamente. Que hay un cachito de bloque metido dentro del agua. ¿Cuánto? Con una altura de 1,5. Y es porque es un cubo, ¿verdad? Eso Digo, si fuese una pirámide. pasaría lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Por la densidad. Si la densidad del bloque, pensemos en densidades, porque ya nos tenemos que ir. Si la densidad del bloque sería menor que la densidad del aceite, este bloque flotaría con una porción en el aire y la otra porción sumergida solo en aceite. ¿Sí? El peso se equilibraría solo con el empuje ejercido por el aceite. No está pasando eso, el bloque desciende. Si la densidad del bloque sería igual a la densidad del aceite, quedaría sumergido dentro del aceite y no tocaría el agua. El peso del bloque no se está equilibrando con ese empuje. ¿Qué pasa entonces? Desciende un poco. Sería el caso 1, según cómo lo pensés. Si vos estás viéndolo desde el punto de vista del agua, sí, totalmente. O sea, el bloque queda equilibrado por la acción de dos empujes. Desde el lado de la madera, por el empuje ejercido por toda esta porción, ¿sí? Por todo este volumen desalojado. Y del lado del agua, por este volumen que fue desalojado y que ejerce el agua un empuje acá. Entonces el empuje total es el empuje de los dos líquidos. Tal cual, en el agua sí. El volumen sumergido es 1,5 centímetros por el área. En madera es 8,5 por el área. Entonces, el empuje ejercido por el aceite más el empuje ejercido por el agua, esos dos son los que sumados equilibran el peso. Y ahora sí, vámonos, porque ya debe estar fuera el profe. No llegamos, pero hasta ahí era la clase. Después resuélvanlo y en la consulta lo vemos. ¿Sí? No se olviden entonces, miércoles hay teoría. Vengan a la teoría porque vamos a discutir cómo se va a hacer el laboratorio y después en los horarios de práctica es el laboratorio en el aula central. Comisión 4, primer turno, hora y media, o sea de 4 a 5 y media. Comisión 5, de 5 y media a 7. Pero vengan a la teoría. ¿Bien? Como siempre. Nos vemos.